Buenas tardes a todos. Comenzamos, como hacemos todos los cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Lección, ya no sé cuántas sesiones de lección llevamos, ¿verdad? 9 llevamos. Bueno, pues después de Navidad, ¿continuaremos o no? ¿Continuamos? Magdalena, ¿continuamos? ¿Sí, cómo no? Bueno, muy bien. Gracias por tu entusiasmo, siempre nos anima, nos empuja. Bueno, entonces siempre comenzamos, cuando nos acercamos a la palabra, siempre comenzamos invocando al Espíritu. Y es lo que vamos a hacer hoy. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Y oramos todos diciendo: Espíritu de Dios, que haces nuevas todas las cosas, que nos creas, sostienes, conduces, nos llenas de vida y de alegría. Siembra en nosotros el Evangelio. Haz nacer en nosotros a Jesús. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Bueno, y como motivación para esta lección hemos escogido un texto pequeñito de la regla del Carmelo, un texto precioso. La verdad es que toda la regla es un texto que es una maravilla. Lo tenemos en el origen, cuando los primeros carmelitas se juntaron en las cuevas del Monte Carmelo, recordando al gran profeta Elías, pues hicieron una capillita dedicada a la Virgen que llamaron del Monte Carmelo, y ellos empezaron a llamarse hermanos de la bienaventurada Virgen del Monte Carmelo. Bueno, y pidieron a un obispo de Jerusalén, Alberto, que les hiciera una regla de vida. Y entonces les compuso una regla preciosa, breve pero muy sustanciosa. Y un trocito de esta regla, pues, dice que los carmelitas están llamados a vivir al ritmo de la palabra de Dios. Podemos decir que un carmelita, una carmelita, sin la palabra, pues se queda sin nada. Vamos a leer este texto. Dice: la espada del Espíritu, Dios, habite con toda su riqueza en vuestra boca y en vuestros corazones, y todo lo que debáis hacer, hacedlo en el nombre del Señor. ¿Qué os parece? Muy bonito. Y empieza con la espada. ¿Os suena la espada a algún texto de la Biblia? A Elías, ¿verdad? La espada. Pero también dice que la palabra es como espada, ¿de qué? De doble filo, que penetra, ¿verdad? No le vamos a dar a la palabra espada un sentido violento, sino un sentido de doble filo que penetra hasta el corazón. Se abre paso la espada hasta el corazón. Entonces, por eso dice la espada de la palabra. La espada de la palabra. Bueno, por ejemplo, San Juan de la Cruz dirá la llama. Bueno, se puede decir de otra manera, pero la espada de doble filo que penetra hasta las junturas es una imagen
muy bonita. Y dice que habite con toda su riqueza, con toda su riqueza. Estos días hemos recordado cómo en el Carmelo, tanto hombres como mujeres, de tanto estar en la palabra y con la palabra, han quedado enriquecidos. Fijaos, de la misma manera que cuando te pones al sol, terminas poniéndote moreno, pues cuando uno está con la palabra, aunque no se da cuenta, termina enriquecido por la palabra. Y dice también que la palabra esté en nuestra boca y esté en vuestros corazones. Y todo lo que hagáis, hacedlo todo en nombre del Señor. Bueno, vamos adelante. A la espera de la palabra, con la lámpara encendida. Ahora nos acercamos al contexto de este texto que vamos a leer. El texto es un texto de Mateo, 11, 18, 24, parece ser, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué contexto podemos decir? Bueno, mirad, primero una cosa muy importante, muy importante. Los primeros cristianos se encontraron con Jesús resucitado. Tuvieron un encuentro vivo con Jesús. Los primeros cristianos, fueran de origen griego o de origen judío, bueno, ellos no sabían nada, pero se encontraron con que Jesús vivía, porque los apóstoles lo que se pusieron a anunciar por todos los lugares es que Cristo vivía, la resurrección de Jesucristo. Y esto es con lo primero que se encontraron. Y las primeras comunidades cristianas son las que creen en Cristo vivo con el que se han encontrado. Pero llega un momento en que las comunidades preguntan: ¿y qué pasó con este Cristo? ¿De dónde viene este Cristo? Bueno, y entonces empezaron a escribirse pequeños resúmenes de lo primero de la muerte de Jesús, los relatos de la pasión de Jesús, porque así quisieron saber algo más, cómo era Jesús. Pero les fue creciendo el deseo de conocer a Jesús. ¿Y qué hacía y qué decía Jesús? Y entonces se fueron escribiendo resúmenes de los milagros, de las palabras de Jesús, de las enseñanzas, de las controversias. Con los fariseos os suenan, con los saduceos os suenan, con los jefes del pueblo os suenan. Bueno, fueron escribiendo. Y llegó un momento que en algunas comunidades cristianas también se planteó: ¿y dónde nació? ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Y entonces 2 evangelistas narraron relatos de la infancia. ¿Quiénes son esos 2 evangelistas? Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. Y en los relatos de la infancia trataron también de responder a esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es el misterio de este Jesús con el que nos hemos encontrado y que está resucitado? ¿Quién es este Jesús? Y entonces Mateo narra los relatos de la infancia de forma distinta a cómo los narra Lucas, y de forma muy distinta porque no los narran ni Marcos ni Juan. Por ejemplo, Juan empezará por las alturas, ¿verdad? En el principio existía la palabra. Bueno, y los otros escritos del Nuevo Testamento como que tampoco se detienen en cómo eran los detalles del nacimiento de Jesús. Pero fijaos, quiero deciros esto por lo siguiente, porque ellos se encontraron con Cristo vivo y resucitado. ¿Se entiende esto? Y después les fue creciendo el deseo de conocer cómo era Jesús. Nosotros empezamos casi por el principio, pero lo que fue el final de ellos, ¿verdad? Nosotros empezamos por la Navidad, por el nacimiento de Jesús. Pero tenemos que descubrir el misterio de Jesús. No sea que por empezar en la Navidad y después lo que hizo y dijo Jesús y cómo murió en la cruz, nos quedemos sin ¿qué? Sin encuentro con Cristo vivo y resucitado, que es lo importante, ¿verdad?
Un cristiano es el que se ha encontrado con Jesús, el encuentro vivo con Jesús. En la Asamblea Diocesana, el primer tema que vamos a tratar en los grupos se titula La alegría de creer en Jesús y habla del encuentro con Jesús vivo y resucitado. Bueno, entonces nosotros, gracias a Mateo, tenemos los relatos de la infancia. Bien. En segundo lugar, quiero deciros que, así como Lucas pone el acento en la anunciación de ¿quién? ¿Del ángel a quién? A María, ¿verdad? Bueno, pues, aunque no haya tenido tanto éxito en las pinturas, en las esculturas, en Mateo lo que se narra es una anunciación. ¿A quién os parece? ¿A quién? A José. Una anunciación a José. Fijaos esto qué bonito. En Lucas la anunciación a María y en Mateo la anunciación a José. Bueno, y nos vamos a encontrar hoy con un relato prodigioso, con una densidad del misterio de Cristo impresionante. Por eso nunca podemos pasar deprisa por el texto de la palabra, porque es que está llena de Cristo, llena del misterio de Cristo. Tiene una gran densidad inigualable que tenemos que descubrir. ¿Cuál es el secreto cristológico? ¿Qué nos quiere decir este Evangelio de Cristo? Bueno, por tanto, ¿y cuál será el centro? Ya lo adelantamos. Que Jesús nace todo de Dios. Que Jesús nace todo de Dios. Que Jesús es de Dios. Más adelante, después de los primeros siglos, dirán los teólogos reunidos en concilio que ese todo de Dios es Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Bien, todo de Dios significa. Bueno, y por tanto avanzamos en el Adviento y guiados por las señales. Ahora en este tiempo nuestro hay muchas señales de la Navidad, ¿no es cierto? Muchas señales, pero muchas señales nos dejan vacíos. Parece que tienen fogonazos de luz, pero después nos dejan vacíos. Nosotros buscamos señales que dejen en nosotros la alegría de la fe, esta alegría que nada ni nadie nos puede quitar. Por eso esta es la que buscamos. No buscamos otras cosas que están bien, pero no podemos cifrar en ellas nuestra esperanza porque terminarían defraudándonos. Bueno, y en este texto nos preguntamos, como os decía, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es el misterio de Jesús? Y San Pablo, en la primera lectura en la segunda lectura que vamos a leer el domingo, dirá: Jesús es el Evangelio de Dios. ¿Cómo podríamos traducir este Evangelio de Dios? ¿Qué significa decir que Jesús es el Evangelio de Dios? La buena noticia de Dios, la buena noticia, el amor de Dios desbordante. Jesús es el Evangelio de Dios. Y dirá San Pablo en esa lectura que este Jesús, nacido del linaje de David según la carne, y aquí la importancia que va a tener San José, pero constituido en Señor por obra del Espíritu Santo. Por tanto, en Jesús descubrimos la humanidad, pero sin olvidar la divinidad. Humano como nosotros, pero divino para hacernos a nosotros divinos. Este es el gran misterio con el que nos encontramos en este texto riquísimo, denso, sobre todo para decirnos el misterio de Jesús. Por eso nosotros, como aquellas primeras comunidades, también tenemos deseo de saber quién es Jesús. Y Mateo, el evangelista Mateo, nos lo va a decir a su manera, con sus propias peculiaridades. Vamos allá. Bueno, y leemos el texto, tratamos de leerlo. Quizás el texto
a veces es tan denso que puede ser bueno que lo leamos varias veces durante la semana, varias veces. Y a veces pues nos tendremos que detener en una palabra hasta que se nos revele algo de la riqueza que esconde. Hay un amigo nuestro que es de Aranda que se convirtió al Señor y empezó a leer a San Juan de la Cruz. Y se iba debajo de una encina con el libro de San Juan de la Cruz, las obras de San Juan de la Cruz, y un lapicero, ¿verdad? Y leía cada palabra y cada frase de San Juan de la Cruz varias veces y la subrayaba. Yo tuve la suerte, el gozo de encontrarme con ese libro y realmente pues parecía como 3 libros, de tanto que había subrayado, ¿verdad? Las hojas se habían hecho grandes. Bueno, leía despacito el texto para entenderlo. Igual nosotros, a lo mejor a lo largo de la semana podemos leerlo 2 o 3 veces, y a veces con bolígrafo. Esta hoja, ¿para qué la queremos guardar como un archivo, verdad? Que quede emborronada, señalada, subrayada. Bueno, vamos a leerlo todos despacito. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Bueno, este texto lo conocemos mucho, pero el problema que podemos tener cuando conocemos mucho es que nos quedemos sin descubrir el misterio y la belleza que tiene. Lo mismo nos pasa con las personas. A veces, como las tenemos ya vistas, no descubrimos el tesoro que tiene dentro cada persona, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar descubrir algo de este tesoro para que quedemos embellecidos. Primero, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Bueno, ella es María, y María estaba desposada con José. En aquel tiempo era costumbre realizar los desposorios con 13 o 14 años, por tanto muy jovencitos. Y como entonces los hábitos sociales se llevaban con más disciplina que ahora, pues prácticamente todas las jóvenes en edad de casarse, en torno a los 13, 14 años, ya se desposaban con uno de los de su pueblo. Por tanto, bueno, y el texto griego dice que esta era una alma. Alma se refiere no a una mujer virgen, sino una doncella en edad de casarse. Por tanto, una jovencita. Eso significa alma en hebreo. Pero, como habréis oído quizás, los 70 fueron unos que tradujeron el texto griego, el texto del hebreo, lo tradujeron al griego, los 70, y tradujeron alba, que es una palabra hebrea, la tradujeron por párcenos,
Párcenos, virgen, y así ha pasado después a la Vulgata y a la traducción de la Biblia. Y por eso nosotros ahora decimos que ella, esta mujer virgen, pero que era una mujer en edad de casarse, una mujer casadera, de 13, una muchacha de 13, 14 años, pues estaba desposada con José. Desposada ya era un contrato matrimonial, pero todavía no vivían juntos. Estos desposorios podían durar en torno a un año. Y después de ese año era cuando el novio acogía en su casa a la novia, en este caso a María. Bueno, ¿qué importa descubrir aquí? Pues que todo en Jesús, todo es obra del Espíritu Santo. Todo es obra del Espíritu Santo. Fijaos que dice, esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Todo obra del Espíritu Santo, que con su poder crea de la nada y saca vida de donde no la hay. Jesús es obra del Espíritu. Su vida, su palabra, su muerte, todo es del Espíritu que le ha empujado constantemente. Bien, vamos allá. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, ¿verdad? Bueno, el texto griego dice que José era dikaios, y dikaios no se traduce del todo con la palabra bueno ni con la palabra justo. De alguna manera, dikaios se puede traducir así: un israelita auténtico, temeroso de Dios y cumplidor de la ley, de la Torá y de la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto describe mejor, aunque nosotros en castellano decimos, de hecho, como era justo, así ha traducido también, como era justo, pero dándole a la palabra justo una mayor riqueza, que es lo que expresa la palabra dikaios. Bueno, y un ángel se le apareció en sueños a José. Se le apareció en sueños. Bueno, los sueños es la manera normal que tiene Dios de manifestarse a las personas en el Antiguo Testamento. El sueño es una forma de narrar las experiencias religiosas fuertes que ha tenido una persona, ¿verdad? ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene una experiencia fuerte de Dios? Cuando Dios se le mete en las entrañas. ¿Cómo describirlo? Bueno, pues en el Antiguo Testamento tenían la costumbre de narrar estas experiencias religiosas por medio de los sueños. Los sueños eran como el lugar donde Dios intervenía a las personas. ¿Os acordáis de un personaje muy antiguo que también tuvo sueños? José, Jacob, bueno, todos, Daniel, tenían sueños, eran una manera de narrar la experiencia religiosa. Pasamos. Bueno, tú le pondrás por nombre Jesús. Eso es lo que le dice el ángel, ¿verdad? Le pondrás por nombre Jesús. Bueno, esto es muy importante. Os decíamos que antes que este relato es una anunciación a José. Y en realidad el ángel, así como en Lucas el ángel habla a María, aquí el ángel habla a José, que está en una crisis, que está en crisis porque no sabe qué hacer, está a punto de abandonar, no quiere denunciar a María, decide repudiarla en secreto, pero está en una situación, se encuentra realmente con un drama en su vida, está en crisis. Bueno, pues ahí se le manifiesta el ángel. Bueno, y le dice, tú le pondrás por nombre Jesús. Bueno, esto ya lo hemos dicho alguna vez, ¿verdad? Pero el nombre entre los judíos, entre los hebreos, no era un nombre que escogían porque a la madre o al padre
les gustó en un momento determinado una cantante y así le han puesto a su hijo, como pasa hoy, ¿verdad? Hoy pasa así. ¿Por qué le has puesto así? Porque me gustó un cantante que salió en la tele, porque me gustó un personaje de una serie. Bueno, entre los hebreos las cosas eran más profundas y más serias. Y entonces el nombre era no solo un barniz, sino que era la identidad de la persona, lo que la persona estaba llamada a ser en este mundo. Creo que era también algo parecido cuando a nosotros nos ponían el nombre del santo, del calendario, ¿verdad? Del santo. Precisamente el domingo me decía un matrimonio que han tenido una nieta y le han puesto Selena. Y primero entendían Elena, pero no, la hija les dijo, no es Elena, es Selena. Bueno, y entonces trataron de descubrir a ver qué significaba Selena, para unir como la vocación de la niña al nombre también. Bueno, entonces el nombre es muy importante, indica la identidad de la persona, lo que se esperaba de ella. ¿Y qué nombre le va a poner José al niño? Pues le va a poner Yeshua, una palabra hebrea, Yeshua, de la raíz YS. Ya sabéis que en hebreo no hay vocales. Bueno, Yeshua, que significa salvar. Por tanto, la misión importante de José en esta historia es imponer el nombre a Jesús. Y a través de él, a través de José, si habéis estado en la Eucaristía hoy, habéis estado, ¿verdad? Pues a través de José, Jesús entra en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso os habréis fijado en esta genealogía, en las 14 generaciones que van 14, pues al final nace Jesús de José. De José, por medio de María, nace Jesús. Bueno, por tanto, José entronca a Jesús con la historia del pueblo de Israel. En esa historia, sorprendentemente, os habréis dado cuenta que aparecen 4 mujeres. En esa historia, ¿podemos decir cuáles son las 4 mujeres que aparecen en esta genealogía? Una Tamar, otra Agar, otra la moabita, ¿cómo se llamaba la moabita? Ruth, y otra que no sale sin nombre, la mujer de Urías, de la que David engendró a Salomón. Bueno, y esta mañana en la Eucaristía que hemos tenido en la residencia de las hermanas, yo he preguntado qué significaba esto, y una señora ha dicho que Dios no excluye a nadie. Le digo, muy bien, porque ahí entran pecadoras, mujeres de otros pueblos. Dios no excluye a nadie, ni antes ni después. Por eso todos somos incorporados a esta historia. Vale, pasamos adelante. Bueno, el nombre de Jesús. Bueno, eso también muy bonito esto. Las primeras comunidades cristianas, los primeros cristianos tenían, como se habían encontrado con Jesús, que era un tesoro, le habían encontrado como algo nuevo, tenían en los labios y en el corazón el nombre de Jesús. Jesús. Y lo repetían, Acordaos de un librito que quizás os hayáis encontrado, El peregrino ruso, un libro precioso, que dice cómo él repetía cientos de veces durante el día, durante la noche, Señor Jesús, ten misericordia de mí, Señor Jesús. Bueno, entonces esto para los cristianos es precioso, porque nosotros, ¿qué nombre tenemos que decir? Jesús. Y este nombre lo puso José. Fijaos lo que le debemos a José, al bueno de José. Ante el nombre de Jesús, dice un himno cristiano primitivo, ante el nombre de Jesús se ha de doblar toda rodilla para dar importancia al nombre Jesús. Y no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo capaz de salvarnos. Sabéis que en algunas naciones, por ejemplo Italia me parece,
Nunca se pone a un niño el nombre de Jesús, ¿verdad? El nombre de Jesús se reserva solo para Jesús. Nosotros aquí sí que ponemos. Conocemos a muchos que se llaman Jesús, ¿eh? ¿O no? Conocemos, bueno. Entonces, no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo capaz de salvarnos. Y para Mateo, salvar de los pecados es salvar de la esclavitud. Para Mateo tiene detrás la historia del pueblo de Israel. ¿Y cuál es la historia del pueblo de Israel? ¿Qué cantan todavía hoy cuando estuvimos en Tierra Santa? Un viaje, ¿verdad? Coincidimos con la fiesta. ¿Qué fiesta era? ¿Qué tenían puesto en los balcones? La fiesta de las tiendas. Era la fiesta de las tiendas. Y el hotel donde estábamos estaba lleno de judíos por todas partes. Y ramas y todo ponían para celebrar la fiesta de las tiendas. ¿Cuál era esta fiesta? La fiesta de la liberación del pueblo de Egipto. Por eso, salvar Jesús, que significa salvador, que salva, es el que libera, el que nos libera de la esclavitud. Bueno, pasamos. Todo esto sucedió para que se cumpliese la Escritura. Bueno, aquí no olvidamos una cosa. Mateo escribe ¿para qué comunidades? Judío-cristianas. Para comunidades judeo-cristianas. Entonces estos, como judíos que habían sido, tenían muy presente la historia del pueblo de Israel. Porque claro, un pueblo que se precie es un pueblo que tiene historia. Decía Bertolt Brecht que si queremos dar un salto hacia adelante, tenemos que hacer como hacían los muchachos de pequeños, ¿verdad? Que se iban atrás y empezaban a correr para dar un salto hacia adelante. Entonces la historia estaba muy presente en el pueblo de Israel. Todos los años recordaban la historia. Bueno, entonces Mateo, como escribe para judíos que conocen muy bien la historia, pues utiliza todas las profecías, es el que más utiliza las profecías del Antiguo Testamento aplicadas a Jesús. Bueno, y utilizar las profecías para entender el momento presente se llama Midrash, que es actualizar un texto del Antiguo Testamento, por ejemplo, del profeta Isaías, se actualiza hoy y se aplica a la situación actual, que en el fondo es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Lo que intentamos hacer nosotros en las homilías es actualizar un texto del Evangelio para leer los acontecimientos de hoy. Esto se llama Midrash y es lo que hace muy bien, el que mejor lo hace, el evangelista Mateo. Pasamos. Bueno, mirad, ¿qué dice ese texto? El texto de Isaías. Isaías, ¿qué dice? Pues que la Virgen concebirá. Bueno, vamos a ver esto un poquito, que creo que es importante también. Ya os he dicho que en el hebreo, la palabra con la que se designa a esta muchacha casadera es alma, pero que después se tradujo por Parthenos, que significa virgen, y así ha pasado a nosotros. Bueno, pero es importante decir aquí esto, que la virginidad no se refiere solo a lo biológico, no solo es una persona que no ha tenido relaciones sexuales, no solo a eso. La virginidad no se refiere solo a lo biológico, sino que es sobre todo disponibilidad para la obra de Dios. Esto es lo más grande y lo más importante. Por eso la palabra que dice María es hágase, disponibilidad para la obra de Dios y actitud abierta y dócil para quien se deja hacer por Dios, sin límite, sin medida. Y precisamente porque es Dios el que actúa, el que hace, el que obra, por eso María en el Magnificat puede decir: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Por tanto,
Todos podemos vivir el don de la virginidad, aunque hayamos sido padres o madres. La virginidad se refiere sobre todo a una actitud de disponibilidad, de apertura, de fe y de confianza en el poder de Dios. Y por eso podemos cantar con María: el poderoso ha hecho obras grandes por mí. ¿Se entiende esto? Lo más importante es esto. Y por eso podemos decir también que la virginidad se muestra en el silencio de José. El silencio es como una capacidad de atención amorosa a la obra de Dios. El silencio es también virginidad, la atención amorosa. Y el silencio no es vacío, sino que es plenitud de fe que llena el corazón. En el silencio, José confronta la palabra con los acontecimientos que le toca vivir. Bueno, pasamos adelante. Y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, aquí una referencia a una profecía del profeta Isaías. El profeta Isaías es un profeta grande dentro del pueblo de Israel. Bueno, pues escribe en un momento en el que está como rey de Israel Ahaz. Y resulta que dos reyes vecinos se alían para atacar al rey de Israel. Y entonces el rey de Israel empieza a temblar. Dice el texto muy bonito, dice, se estremeció el corazón del rey y del pueblo como se estremecen los árboles del bosque cuando hay un viento fuerte, ¿verdad? Que a veces hemos visto un viento fuerte que se mete por los árboles, los bandea de un lado a otro. Pues así se estremeció el corazón del rey y del pueblo al ver que atacan. Bueno, y entonces, en vez de confiar en el Señor, pues lo que intenta hacer es un pacto con estos. Bueno, y entonces viene Yahvé y le dice al profeta Isaías: vete. Bueno, primero le pide una señal al rey, pero el rey dice: no quiero pedir esa señal. Bueno, pues aunque no la pidas, se te va a dar una señal de esperanza. Y la señal es que nacerá, te nacerá un hijo que será el rey de Israel, y que esa profecía no se agota en el hijo que vas a tener, sino que esa profecía se prolonga hasta que llegue un momento en que nazca el rey, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y esto del Emmanuel, fijaos que en este texto se habla de Jesús de dos maneras: como el que salva, el que libera, pero también el Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Significa el Dios con nosotros. Es curioso que el Evangelio de San Mateo ponga Emmanuel al principio del Evangelio y Emmanuel al final del Evangelio. ¿Cómo lo dice al final? No dice Emmanuel al final, pero dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es el Emmanuel, que no solamente Dios nos mira y nos ve, sino que se hace Dios con nosotros, se mete en nosotros. Bueno, pues esta experiencia es la que describe Mateo al principio y al final del Evangelio. Vale. En Jesús está la cercanía absoluta de Dios. Dios se hace visible. Jesús revela cómo es Dios, y Dios es apasionante, como lo vemos en la forma que tiene de Jesús. Cuando a Jesús le dicen: oye, ¿por qué obras tú como obras? Él de alguna manera viene a decirles: a mí no me digáis nada. Yo obro como veo que obra ¿quién? Mi Padre, como veo. Y lo que hace mi Padre, pues yo hago, ¿verdad? Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Y por tanto, la ternura y el cariño y la misericordia de Jesús son del Padre. En Jesús Dios está con nosotros salvando. No es un Dios que se acerque en la encarnación, sino que se hace uno de nosotros. Esta es la alegría de la fe que nos acompaña en la Navidad. Vamos adelante. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel, ya acogió a su mujer. Bueno, por tanto, Dios invita a José a dar un salto para ponerse al servicio de la novedad.
Dios le invita a José a entrar en la novedad de Dios. No se queda en lo viejo, sino que entra en la novedad de Dios. ¿Os acordáis en el Evangelio de Juan un personaje que fue de noche a buscar a Jesús? Nicodemo, ¿verdad? Y Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, a José se le invita a dar el salto para entrar en la novedad, para entrar en la fiesta, para entrar en el proyecto de Dios, para entrar en la Navidad. Y esta realidad se le presenta de un modo desconcertante, por eso tiene que dar un salto. Y fijaos qué bonito también esto. Cuando todo se le aclaró a María, ¿qué dijo ella? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María dijo sí, dijo fíal. Cuando a José se le aclara todo, ¿qué es lo que hace? Acoge a su mujer, que es la forma de decirle a Dios que sí. La forma de decir, aquí me tienes, hágase en mí según tu palabra. José acoge a su mujer y de esta forma responde al proyecto de Dios. Vale, pasamos. José, obediente, silencioso y sin dejar de ser activo, colabora con la palabra divina. Prefiere creer en el Señor en lugar de escuchar las voces de la duda o del orgullo humano que habían aparecido en su interior. En el anuncio, la fe de María y la fe de José se encuentran y hacemos una pregunta. ¿Y la nuestra? ¿Será capaz nuestra fe de meterse y de hacerse comunión con la fe de José y la fe de María para que surja la Navidad? Bueno, y hasta aquí la explicación un poquito de este texto. No sé qué resonancia habrá tenido en vosotros, ¿verdad? Yo os confieso que a mí me ha llenado de alegría, de gozo, de vida este texto. Bueno, ¿cómo podemos responder a esta palabra? Pues primero, ¿cómo aplicas en tu vida la lección que te da José? Esto que ha hecho José, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? ¿Cómo se puede aplicar esta obediencia, este salto que da José para entrar en la novedad de Dios? Y no se queda en lo viejo. ¿Cómo aplicarlo en nuestra vida? Segundo, ¿cómo experimentas? Hemos hablado del Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. ¿Cómo experimentas este Dios con nosotros en tu vida? ¿Cómo experimentas esta compañía, esta cercanía, este caminar codo con Jesús? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo lo vives? En tercer lugar, ¿qué señales te llevan a Belén? Bueno, ya hemos dicho que hay señales que engañan y hay señales que nos llevan a Belén. ¿Qué señales nos están llevando a Belén en este momento? En cuarto lugar, ¿es la Navidad un acontecimiento nuevo en tu vida o es algo ya sabido? Ya me lo sé. Pero a veces no sabemos lo más superficial, pues que nos reunimos para cenar o para comer, pero eso no es lo importante. ¿Es realmente un acontecimiento nuevo? Ahí nos jugamos todos los cristianos. Pasamos. Bueno, para orar la palabra. Vamos a orar un momentito y ponte en silencio. Déjate alcanzar por el silencio de José. Ponte en una actitud de virginidad, abierta, disponible, hágase. Pronuncia interiormente, al ritmo de tu respiración, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Jesús.
Jesús. Jesús. Hazlo con paz, con gratitud, con la alegría de la fe. Jesús está contigo, vive en ti, obra del Espíritu Santo. Y como José, llévate a casa a María, en la que se realiza el misterio. En el Evangelio de San Juan escuchamos también cómo el discípulo amado la recibió en su casa. Llévate a casa a María, en la que se realiza el misterio. Bueno, y terminamos con un testimonio del Papa Francisco, que ya habréis oído, pero es muy bonito, y un himno a San José, un himno también muy bonito. Primero, el texto del Papa que dice: yo quiero mucho a San José, porque es un hombre fuerte y de silencio. Y en mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo, y durmiendo cuida la Iglesia. Ahí veis la imagen que tiene el Papa. Durmiendo, cuida la Iglesia. Y dice que cuando tiene algún problema, le pone un papelito debajo de la imagen, que esto se hace mucho también en el Carmelo, se comunica, se pone junto a la imagen de San José un papelito donde se presenta una necesidad. Yo quiero mucho a San José porque es un hombre fuerte y de silencio, y en mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo, y durmiendo cuida la Iglesia. Y terminamos uniéndonos a ese himno precioso de San José, con el que terminamos este comentario, esta lección, que esperemos que nos vaya calentando el corazón. Escucha nuestra oración y
hemos dedicado esta lección sobre todo a San José y a nuestros hermanos de la enfermería, cuya comunidad se llama de San José. Bueno, pues viva San José y que Él nos acompañe siempre como maestro de oración y maestro del misterio de Jesús. Y para todos, feliz Navidad. Bueno, buena noche a todos.